Y la gobernadora, como ha hecho con toda la legislación de Rivera Chats en este cuatrienio, contrario a lo que ha hecho Rivera Chats con la legislación de ella sí ha firmado toda la legislación de Rivera Chats. La jueza presidenta Maite Oronoz ha dado la impresión de que ella mantiene con la gobernadora, a quien juramentó el 2 de enero de 2025, una relación de amistad. En este caso, como ya el balance de jueces es abrumadoramente a favor del PNP, pues ahora van a, mediante reglamentación, quitarle los poderes reales a la jueza presidenta. Pero a pesar de que pueda esto, como me imagino, levantar ronchas y protestas y argumentos constitucionales válidos, porque lo que se está reinterpretando de la Constitución es evidentemente una reinterpretación anticonstitucional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Y como siempre quiero, antes de comenzar con el tema de este episodio, agradecerles a todos que se sigan suscribiendo al podcast, eso nos hace mucho bien. Siempre les quiero recordar que el contenido es gratuito, usted no tiene que pagar nada por el contenido de este podcast. Lo único que yo le pido a cambio es una suscripción al canal, porque eso nos ayuda a difundir el contenido a más personas. E igualmente a los que nos siguen en YouTube, en Facebook y en las otras plataformas de podcasting como Spotify. Gracias a todos. Bueno, ha pasado inadvertido como llovizna en la madrugada un proyecto de ley que radicó el jueves el jueves 19 de febrero el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Es el proyecto del Senado 1096 de su autoría para sustituir la ley de la judicatura y crear una nueva ley de la rama judicial en Puerto Rico. Es una ley, es un proyecto de ley extenso, tiene más de 50 páginas, pero tiene varios cambios que son importantes y que son notables. Uno en particular, me parece que debemos discutirlo porque es un golpe de Estado a los poderes y a las facultades del juez presidente del Tribunal Supremo, en este caso de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es la jueza Maite Oronoz. El proyecto crea, como ya dije, una nueva ley de la judicatura. Entre otras cosas, elimina el puesto de juez municipal, que por cierto, en la sesión del lunes de esta semana, el Senado no confirmó el nombramiento de un miembro del gabinete de Jennifer González, de la sombrilla de familia, como juez municipal. No sé si porque no pasaba o no tenía las credenciales o porque ya no está empezando a no confirmar jueces municipales ante lo que se pueda hacer ese cambio. Pero la reforma más importante que propone la titula en la exposición de motivos en la página 4 del proyecto: reconocimiento de la coadministración constitucional entre el Tribunal Supremo y su juez presidente. Y lo voy a leer directamente de aquí porque esa es la manera que tenemos para analizarlo bien. Dice el proyecto: el segundo cambio consiste en atender un error histórico en la interpretación de las facultades constitucionales en la administración del Poder Judicial. Es decir, que según el proyecto de ley, van a corregir la interpretación de la Constitución, que se ha interpretado igual desde 1952 bajo gobiernos del Partido Popular y bajo gobiernos del PNP. Cita el proyecto, el artículo 5, sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, que lee como sigue: el Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales, las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos y a otras leyes aplicables en general al gobierno. Sigue diciendo la sección 7 del artículo 5. El juez presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado. Es decir, que
la Constitución es clara y no deja lugar a equívocos. Quien viene llamado a ser jefe de la rama judicial en Puerto Rico, igual que en Estados Unidos, es el juez presidente. En esa capacidad, la jueza presidenta actual, por ejemplo, nombra a los jueces administradores de las regiones judiciales, asigna a los nuevos jueces a las distintas posiciones a lo largo y lo ancho de los distritos judiciales de Puerto Rico, y además nombra a la persona que junto a ella tiene la responsabilidad de administrar el sistema, que en este caso es el juez Sigfrido Steidl. Y eso se reconoce así y se ha reconocido así siempre. Todos los jueces presidentes bajo nuestra Constitución han tenido esas mismas facultades. Y como dice la Constitución, el Tribunal Supremo, en cuanto a la administración de los tribunales, lo que puede es adoptar el reglamento de administración. Así que, ¿qué es lo que se quiere con este proyecto de ley? Pues se quiere despojar mediante reglamentación del tribunal a la jueza presidenta de sus poderes. Van a someter, una vez la ley esté aprobada, a la decisión del pleno del tribunal, que son 7 jueces nombrados por gobernadores PNP y 2 jueces nombrados por gobernadores populares. Van a someter a ese pleno la designación de los jefes de los distritos judiciales y de los jueces administradores. Van a someter al pleno del tribunal la asignación de los jueces a las distintas salas del tribunal. Y de esa manera la jueza presidenta se convertirá en meramente un conducto administrativo que tendrá que implementar en su capacidad del nitty-gritty, del día a día, del papeleo, las determinaciones que tome el pleno del tribunal. De eso es que esto se trata. Es decir, que con este proyecto de ley se va a completar el banquete total del que hablaba en su momento el entonces senador Jorge de Castro Font, que era portavoz del PNP en el Senado, cuando le añadieron al Tribunal Supremo 3 sillas adicionales y subieron su composición de 7 a 9 y no confirmaban nombramientos esperando el que cambiara el gobernador y hubiera un gobernador PNP en la figura de Luis Fortuño en aquel momento. Esto fue durante el cuatrienio de Aníbal Acevedo Vilá, para que pudiera Fortuño empaquetar y aumentar la composición del tribunal y además nombrar todas las posiciones de jueces. En este caso, como ya el balance de jueces es abrumadoramente a favor del PNP, pues ahora van a, mediante reglamentación, quitarle los poderes reales a la jueza presidenta. Van a tener, por ejemplo, control de la oficina de prensa del tribunal y de comunicaciones y de oficinas clave en la administración, que no es que la jueza presidenta deje de ser jueza presidenta, pero no va a tener ya discreción. Van a intervenir en el nombramiento de administrador de los tribunales, el pleno, porque cuando surgió la vacante en la presidencia del tribunal, en los años que Alejandro García Padilla era gobernador y renunció el juez presidente Hernández Denton por edad, ya desde ese tiempo se estaba discutiendo el que el nombramiento, en vez de ser de juez presidente, fuera de juez asociado y que el pleno del tribunal escogiera a su juez presidente. Pero eso la Constitución no lo permite y es muy clara. Y ahora, escudándose por la habilidad que tienen los abogados de darle cualquier tipo de interpretación al lenguaje jurídico, usted puede ver una cosa y decir, no, pero eso no quiere decir eso. Eso lo que quiere decir es esta otra cosa. Van a interpretar que la responsabilidad del Tribunal Supremo de aprobar el reglamento para administrar los tribunales le da a los otros jueces poder de administración del sistema judicial y por eso es que hablan de colegiación de la administración, de administración colegiada del sistema de tribunales de Puerto Rico, que no es así, nunca ha sido así, ni es la intención de la Constitución tampoco, porque en ese caso se va a dificultar mucho la toma de decisiones
administrativas, se van a retrasar los procesos judiciales y, por ejemplo, se van a politizar las salas más neurálgicas. El juez presidente, en este caso la jueza presidenta, es la que, por ejemplo, asigna los jueces a cargo de los recursos extraordinarios. Y el juez que está a cargo de la sala de recursos extraordinarios, uno de ellos ahora es el juez Anthony Cuevas, son los jueces que atienden, por ejemplo, las controversias electorales durante la campaña política. También la jueza presidenta es quien designa a los jueces que presiden las juntas electorales distritales para dilucidar controversias electorales en las regiones. Todo eso ahora va a estar en manos del Pleno del tribunal con la única intención de someterlo al albedrío del PNP, al albedrío político del PNP. Mucho me temo, sin embargo, que aunque esto no va a generar mucha atención, porque usted dirá, eso es un asunto de abogados y allá se entenderán, bueno, pero es ya finalmente la politización total del sistema de administración de justicia en Puerto Rico. Y eso nunca ha sido bueno porque rompe ese fino equilibrio que tiene que haber de separación de poderes y de pesos y contrapesos de un poder de gobierno versus el otro para que nadie asuma ni tenga poderes dictatoriales o monárquicos o absolutos para determinar las cosas en el gobierno. Pero a pesar de que pueda esto, como me imagino, levantar ronchas y protestas y argumentos constitucionales válidos, porque lo que se está reinterpretando de la Constitución es evidentemente una reinterpretación anticonstitucional, pues no va a haber espacio. Este es el tipo de proyectos que se va a aprobar por descargue, que no van a tener vista pública, que van a aprobarse pues porque barrimos, como dice Rivera Chats, en las pasadas elecciones, y que cuando pase a la Cámara de Representantes será igualmente descargado, planchado, para evitar la controversia y la discusión, tal y como pasó con los proyectos de limitación del acceso a la información pública o como pasó con el proyecto que convierte en asesinato la muerte de un bebé en el vientre de su madre, de un feto, porque estos son el tipo de golpes políticos que se dan para cambiar el balance de las cosas sin tener mandato para hacerlo, en contra de las reglas que han apuntalado por décadas y décadas el funcionamiento de nuestro sistema de gobierno. Lo van a descargar, lo van a planchar y los legisladores del PNP, si alguno que osen oponerse a esto, van a quedar marginados. Y la gobernadora, como ha hecho con toda la legislación de Rivera Chats en este cuatrienio, contrario a lo que ha hecho Rivera Chats con la legislación de ella sí ha firmado toda la legislación de Rivera Chats y aunque se toma su tiempo y da la impresión de que lo está pensando, en realidad es una decisión política, complacerlo, a cambio de ver si los proyectos de fortaleza se ven en el Senado y se aprueban, cosa que todavía no ha ocurrido. Pero me parece que estamos aquí ante el último capítulo restante del banquete total. Finalmente mucho tardaron en hacerlo. La jueza presidenta Maite Oronoz ha dado la impresión de que ella mantiene con la gobernadora, a quien juramentó el 2 de enero de 2025, una relación de amistad cercana. Son ambas féminas, dirigen ambas dos de las ramas de gobierno, pero creo que la jueza presidenta se va a encontrar aquí con una gobernadora que no va a responder aquí a los mejores intereses del país, sino a los mejores intereses del partido político que la eligió. Y, y además, el proyecto tiene la intención de cambiar esto para siempre, o por lo menos por un buen tiempo, porque les voy a explicar. Aunque la interpretación del texto constitucional sea inconstitucional, o sea, una interpretación acomodaticia del texto de la ley suprema,
La realidad es que los grupos que se puedan oponer a esto y que presenten en algún momento algún tipo de acción legal para detener lo que a todas luces es un exceso de poder del Senado y del presidente del Senado que se va a convertir pronto en legislación, van a terminar ante la interpretación del Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo es el que determina la constitucionalidad de las leyes, y eso no siempre se hace con apego al derecho. Eso muchas veces se hace buscando una manera de justificarlo para hacerlo políticamente conveniente. Así que cuando alguien impugne la nueva legislación, que pronto estoy seguro que en cuestión de días será ley, lo que va a encontrar es un Tribunal Supremo que 7-2 va a determinar la constitucionalidad y que ese pleno 7-2 va a despojar así de sus poderes reales a la jueza presidenta, que tendrá que decidir si se queda ahí como un monigote, como un conducto administrativo de lo que decida el resto de los jueces, firmando papeles y poniendo sellos, o si renuncia, en cuyo caso, pues será otro éxito más porque la jueza presidenta no debe estar más allá de sus 50 años. Fue nombrada por Alejandro García Padilla, era cuestión de una década o algo así, cuando todavía tenía 38 años de edad. Y si la edad de retiro de los jueces en Puerto Rico es a los 70 años, pues uno tiene que suponer que le quedan casi 20 años a la jueza presidenta en su posición, que si decide quedarse serán casi 20 años de ser una figura decorativa. Un voto minoritario más cada vez que haya que tomar una determinación sobre un caso en el tribunal, y un voto más cuando haya que decidir las asignaciones administrativas y las designaciones internas dentro del sistema judicial. Si el PNP perdiera las próximas elecciones y el nuevo gobernador que llega quisiera corregir este embeleco jurídico, se va a encontrar también con la pared monolítica del pleno de 7-2 en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es decir, que está bien pensado, era el último capítulo y es el último resquicio también para proteger o para vencer la independencia política de la rama judicial. El banquete total se ha consumado. Seguimos mañana.